Un resumen de la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller respecto a la posible colusión con Moscú durante las elecciones presidenciales estadounidenses ganadas por Donald Trump en 2016, publicado el domingo, señaló que no hay evidencia de colusión con Rusia durante ese proceso. El mandatario se refirió durante casi 2 años a esta investigación como una cacería de brujas, por lo que con los argumentos dados a conocer dijo estar completamente exonerado. Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a una nueva entrega de Noticia Mundo. Con esta información iniciamos nuestro repaso con la información destacada de esta semana. El fiscal especial que supervisa la investigación sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia entregó el domingo anterior al Departamento de Justicia las conclusiones de la investigación sobre este tema. El presidente estadounidense volvió a referirse a la investigación como una cacería de brujas tras darse a conocer que Robert Mueller no encontró evidencia de que él, su campaña o sus asociados conspiraron con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de 2016, según el resumen publicado por el fiscal general William Barr. El secretario de Justicia William Barr reveló en un resumen de 4 páginas enviado al Congreso este domingo que el fiscal especial Robert Mueller concluyó que no hubo ni conspiración ni coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump o de nadie vinculado al mandatario con agentes rusos durante la pasada campaña presidencial. Se acaba de anunciar que no hubo colusión con Rusia, la cosa más ridícula que he escuchado. No hubo colusión con Rusia, no hubo obstrucción y no la hubo en absoluto y es una exoneración completa y total. En el documento, William Barr indicó que el reporte de Robert Mueller no exonera de una presunta obstrucción a la justicia al mandatario estadounidense. En el marco de este reporte, que ha sido catalogado públicamente como una victoria para el presidente por parte de su equipo legal, Trump denunció esta investigación. Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto, inclusive desde antes de que fuera elegido. Es cuando esto comenzó, y comenzó ilegalmente, y ojalá alguien va a mirar al otro lado. Mientras tanto, líderes demócratas como el congresista de Nueva York y líder del Comité de Justicia de la Casa de Representantes indicó por medio de su cuenta de Twitter que debe haber más transparencia en relación al reporte y afirmó que el Departamento de Justicia le debe a los estadounidenses más que una pequeña sinopsis. El asesor especial Mueller de manera clara y explícita no está exonerando al presidente y debemos escuchar al fiscal general Barr sobre su decisión y ver toda la evidencia subyacente para que el pueblo estadounidense conozca todos los hechos. Nadler agregó que estarán llamando muy pronto a testificar en el Comité de Justicia al secretario William Barr. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Debido a que las conclusiones de esta investigación están en un resumen de 4 páginas, los congresistas demócratas y republicanos coincidieron al solicitar el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller para tener los datos completos del caso sobre el que la Casa Blanca considera que el presidente Donald Trump quedó exonerado. Las conclusiones sobre la investigación de la trama rusa han generado numerosas reacciones en Washington. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aplaudió el trabajo del fiscal especial Robert Mueller, que después de casi 2 años concluyó que no hubo colusión entre el mandatario o su equipo de campaña y Rusia. Me hubiese gustado que hubiera acabado mucho antes. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy malas, malísimas, incluso traicionar a nuestro país, diría. No podemos permitir que esto le pase a otro presidente de nuevo. Mueller señala en su informe que no exonera al presidente de un presunto delito de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no lo entendió así y este lunes reiteró las palabras del presidente al conocer las conclusiones. El fiscal general siguió el proceso legal, trabajó con el vicefiscal general, que ha estado involucrado desde el principio de estos 2 años absurdos, y tomaron la decisión de que no hubo obstrucción. Eso significa una completa y absoluta exoneración. En el Congreso, republicanos y demócratas coincidieron en una cosa: ambos piden transparencia y que se difunda el informe del fiscal especial en su totalidad. El presidente de la Comisión Judicial, Lindsey Graham, se dirigió al fiscal general William Barr.
Lo que sigue ahora, espero, es que venga a la comisión y difunda tanto como sea posible del informe de Mueller. Los líderes demócratas que insistieron durante 2 años en que el presidente había conspirado con Rusia no han hecho comparecencias públicas desde que se conocieron las conclusiones del informe de Mueller, pero a través de un comunicado cuestionaron la imparcialidad del fiscal general que fue nombrado por el presidente. Barr fue también quien este fin de semana concluyó que no había pruebas suficientes para acusar al presidente de un delito de obstrucción a la justicia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el recorte de fondos para la Organización de Estados Americanos debido a la política de este organismo a favor del aborto. En rueda de prensa en el Departamento de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció el recorte de más de $200,000 de los fondos de contribución a la OEA, debido a que 2 organismos bajo su supervisión, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Mujer, estarían participando en campañas a favor del aborto como método de planificación familiar. Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar. Ahora, como resultado de mi decisión, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG foráneas que brindan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria mundial del aborto. Haremos cumplir una prohibición estricta de los esquemas de financiamiento para que no se reciban fondos de manera solapada y busquen eludir nuestra política. El dinero de los contribuyentes estadounidenses no se utilizará para financiar abortos. En 2017, el presidente Donald Trump estableció una política que exige que las organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciben fondos para programas de planificación familiar por parte de Estados Unidos demuestren que ni practican ni brindan asesoramiento sobre el aborto. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Es momento de hacer una escala en nuestro viaje por el mundo a través de las noticias. El presidente interino de Venezuela fue inhabilitado políticamente por 15 años por el Contralor General de ese país. Guaidó reaccionó en tono irónico y desafiante, según veremos en esta segunda parte de Noticia Mundo. El presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a inicios de esta semana en un encuentro polémico que agregó tensión a la situación actual del Medio Oriente, ya que el presidente de Estados Unidos rompió nuevamente el consenso internacional al reconocer oficialmente la soberanía de Israel sobre las estratégicas alturas del Golán, un territorio ocupado desde 1967, un gesto que además cobró fuerte tono político interno dada la cercanía de las elecciones israelíes. La decisión de Trump sucede más de un año después de proclamar que considera a Jerusalén como la capital de Israel y de anunciar el traslado de la embajada de Tel Aviv a la ciudad cuya parte oriental es reclamada por los palestinos. Así, el presidente estadounidense volvió a sacudir otro pilar tradicional de la política exterior de su país en la región al convertir a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán, una meseta que fue arrebatada a Siria durante la Guerra de los 6 días y anexada por Israel en 1981 en un movimiento rechazado por la comunidad internacional. El territorio tiene un valor militar importante porque está en la frontera entre Siria, Líbano, Israel y Jordania. Además, es una zona donde hay agua, un elemento estratégico en esa región que tiene amplias superficies desérticas. Dos días después de la cita con el primer ministro israelí, el presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca junto a su hija Ivanka a Fabiana Rosales, la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien según el presidente ha pasado por algo muy duro. Antes de ser recibida en el despacho Oval, Rosales se entrevistó también en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence, donde expresó su deseo por el bienestar de los venezolanos y porque permanezcan en su país con oportunidades de desarrollo. Venezuela hoy está pasando por una crisis energética muy grave, donde hoy nuestros niños están muriendo porque no hay luz, porque no hay comida, porque se apagaron los hospitales.
y con ellos la vida de inocentes que están pagando las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy temo por la vida de mi esposo. Ayer se cometió un atentado contra su vida. Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó. Lo que no sabían es que esto solo nos da impulso para salir adelante, para no descansar, porque nuestro objetivo es salvar vidas, es recuperar la libertad, y es que no vamos a permitir que nuestros niños, nuestros adultos mayores, sean los que sigan sufriendo las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy el tema de Venezuela es un caso de humanidad. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, incluso ironizó sobre los encuentros como este en la Casa Blanca que ha tenido no solo él, sino también su esposa, luego de que el Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, lo inhabilitara políticamente por 15 años, afirmando que los 91 viajes al exterior realizados por Guaidó sin autorización de la Asamblea Nacional por un monto de 570 millones de bolívares no pueden ser justificados con su salario de servidor público. El 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación contra Guaidó y le prohibió la salida del país hasta que culminara el proceso. Y también tenía prohibido enajenar y gravar bienes de su propiedad y además congelaron sus cuentas bancarias. Escuchemos las declaraciones de ambas partes al respecto. De 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve. Primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16726-086, por el periodo máximo establecido en la ley, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Ustedes no se van a confundir, el pueblo venezolano no se va a confundir con una falsa inhabilitación, con el cuento de que viajé por el mundo. Sí viajé por el mundo y sí me reciben, por cierto, a diferencia de ustedes. Y no solamente a mí, por cierto, a la primera dama, que ayer se reunió con el presidente de los Estados Unidos, con el vicepresidente, con los senadores, antes de eso con el presidente Piñera en Chile, el canciller. Me imagino que eso es lo que le duele. El canciller del Perú, la recibieron todos los senadores el día de ayer, demócratas, republicanos, al cual les agradezco y les mando un abrazo desde Venezuela y el agradecimiento del pueblo de Venezuela por la determinada decisión de respaldar la democracia, nuestra constitución, nuestra lucha por la libertad. Entonces me imagino que lo que les duele es eso, que lo sancionaron, entonces ellos hablan del imperio, pero les encanta yo a Mickey. Entonces me imagino que les duele horrible. Ahora, mi denuncia con respecto a esa farsa y la necesidad de respuesta que incluso nuestros amigos periodistas me pidieron durante lo que tenía que decir. Eso no es lo peligroso de esto. Lo peligroso es que simplemente siguen atacando personalmente a la presidencia encargada, porque no es logrado, insisto, eso, de por qué viajé, cuánto viajé. Además yo fui diputado al Parlamento Latinoamericano, estuve invitado a la Cumbre de las Américas el año pasado, estuve en Berlín. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela se reunió en la Cancillería ecuatoriana con el objetivo de lograr que se celebren elecciones presidenciales en ese país con garantías de un proceso libre y justo supervisado por observadores internacionales independientes y respetando la Constitución venezolana. Y continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos con el objetivo de ayudar al pueblo venezolano a encontrar una solución pacífica, democrática y venezolana a la crisis del país a través de elecciones libres y creíbles. Y antes de hablar de nuestro trabajo, quisiera alabar los esfuerzos de los países de acogida de la región, comenzando con Ecuador, que han recibido millones de refugiados y migrantes venezolanos. Nuestra solidaridad es plena y damos la bienvenida y apoyamos el papel del liderazgo de Ecuador en el establecimiento de un mecanismo de coordinación regional con las importantes medidas anunciadas en la Declaración de Quito sobre movilidad humana y ciudadanos venezolanos en la región.
Y hacemos un llamado a la plena restauración del orden constitucional democrático y del Estado de Derecho, comenzando con el respeto de las prerrogativas y inmunidades de todos los miembros de la Asamblea Nacional. Esta es una demostración sobre todo de solidaridad internacional, de solidaridad regional. Para eso están los esfuerzos multilaterales, para que esa solidaridad se materialice a favor de situaciones que necesariamente requieren de ese apoyo externo para facilitar una solución. La consultora israelí en defensa Imagestad International informó el domingo anterior que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desplegó una batería de misiles de fabricación rusa S-300 en los alrededores de la capital Caracas. De acuerdo a las imágenes satelitales tomadas el 20 de marzo y publicadas en la cuenta de Twitter de la empresa, el escudo antimisiles entró en operaciones en la base aérea Capitán Manuel Ríos, luego de una serie de ensayos realizados en febrero de este mismo año en el marco de las maniobras Bicentenario de Angostura lanzadas por el régimen de Nicolás Maduro. En total se detectaron 5 lanzadores de los misiles S-300 con capacidad de derribar aviones enemigos o misiles balísticos, además de un sistema de radar. Pero no solo hay misiles rusos en Venezuela, también llegaron desde Rusia aviones con militares al aeropuerto de Maiquetía. El embajador estadounidense en la OEA, Carlos Trujillo, calificó su llegada como una intervención militar. Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio, que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros en los Estados Unidos y muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela. Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio. Bueno, sabemos que los únicos 2 ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día dentro de Venezuela. Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es algo que no se lo cree nadie. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. El presidente de México busca la reconciliación pidiendo al rey de España y al Papa sus disculpas por la conquista española. Hacemos una pausa y regresamos con el tema. Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas que se va a quedar esperando por la conquista española y la Iglesia Católica chilena sigue haciendo frente a las denuncias por abusos sexuales que ahora tendrá que compensar con una importante suma económica. Así continuamos en Noticia Mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al rey Felipe VI una disculpa por la conquista española. Este fue el mensaje que estuvo acompañado de una carta que envió a España. Ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. También por la independencia de México. Sí, bicentenario. Bicentenario, o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de
Tenochtitlan, de modo que el año 2021 tiene que ser el año de la reconciliación. Por eso estamos aquí. López Obrador también envió una misiva al Papa con la misma demanda: reclamar una disculpa por los supuestos crímenes cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América. El Vaticano no hizo comentarios respecto a la carta, pero recordó que el pontífice ya pidió perdón sobre esta cuestión. El Vaticano informó que no tiene nada que aportar, ya que el máximo jerarca de la Iglesia Católica se ha expresado con claridad sobre esta cuestión. Indicó que el Papa Francisco reconoció con pesar que se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en el nombre de Dios. Esta semana se hizo viral un vídeo donde se ve al Papa en un brusco gesto quitando su mano de las personas que lo saludan, y hay una explicación. Ante la polémica y diferentes explicaciones dadas, el portavoz del Vaticano, Alessandro Ghisotti, dio fin a las especulaciones, aduciendo que el máximo jerarca de la Iglesia Católica lo hizo por higiene, para evitar propagación de gérmenes en casos en que el grupo de personas a quienes saluda es numeroso. Francisco, por su parte, dijo que a él le gusta dar abrazos y en ocasiones hasta ha permitido besos en su mejilla. Así, con una explicación tan sencilla, terminó el misterio tan comentado durante esta semana. En información también referente a la Iglesia Católica, pero sobre un tema más delicado, el arzobispo Ricardo Esati, uno de los jerarcas de la Iglesia chilena, dejó su cargo el domingo anterior tras semanas marcadas por escándalos por varias acusaciones de encubrimientos de abuso sexual. El arzobispo de Santiago dejó oficialmente su cargo en la homilía del domingo y se lo traspasó a Celestino Aos, nuevo administrador designado por el pontífice. En su discurso de despedida agradeció al Papa Francisco por aceptar su renuncia. Esati tiene que enfrentar al menos 2 investigaciones judiciales por acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. Por una de esas causas, que investiga la violación de una persona en la Catedral de Santiago, tendrá que presentarse a la Fiscalía de nuevo. La otra causa se refiere al encubrimiento del ex canciller del arzobispado a cargo de la investigación de delitos sexuales en su momento, Óscar Muñoz, que confesó haber abusado de menores. Pero además, la justicia chilena ordenó a la Iglesia Católica local pagar una indemnización de $450,000 por daño moral a 3 víctimas de abusos sexuales perpetrados por el ex sacerdote Fernando Caradima, protagonista del caso que sacó a la luz la cultura de abusos del clero denunciada por el Papa Francisco. En un fallo unánime que para las víctimas marca un precedente para futuras demandas indemnizatorias, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda civil en contra de la Iglesia Católica y ordenó pagar 100 millones de pesos, unos $145,000, al médico James Hamilton, el filósofo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz, informó el Poder Judicial. El documento revoca una sentencia de 2017 y declara procedente la acción indemnizatoria por concepto de daño moral contra los 3 demandantes, hoy convertidos en los rostros más visibles de la defensa de víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia chilena. También en Sudamérica, un juez de segunda instancia en Brasil ordenó liberar al expresidente Michel Temer, quien fue detenido el jueves 21 como presunta cabecilla de una organización criminal. La orden tuvo efecto inmediato y vale también para el ministro de Minas y Energía, Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, según confirmó el Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro. El magistrado dijo en su escrito que pese a los indicios existentes contra el exmandatario referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, su aprehensión de forma preventiva hasta celebración de un proceso no tiene justificación legal. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero con pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada, teóricamente, por Michel Temer. La prisión preventiva se justificaba, de acuerdo con el Ministerio Público, por la sospecha de que la presunta banda sigue en plena actividad.
Al otro lado del Atlántico, la salida de la primera ministra británica podría estar muy próxima debido a que, bajo presiones insostenibles, prometió que dejaría su cargo antes de que comience la segunda fase del Brexit, la negociación con Bruselas de un tratado. May no fijó una fecha para su salida y además la condicionó a que los comunes aprueben su acuerdo con Bruselas para la salida del Reino Unido de Europa. Un buen puñado de euroescépticos van a respaldar el compromiso ahora que parece que se van a deshacer de ella, pero una veintena se mantienen firmes en su rechazo. May pidió en la sala del Palacio de Westminster, donde habitualmente se reúne con el grupo parlamentario con 360 diputados conservadores, que implementen la decisión del pueblo británico y refrenden su acuerdo con Bruselas para abandonar la Unión Europea de una manera ordenada. Así concluimos nuestro repaso semanal de noticias globales desde nuestro Centro Internacional de Noticias desde Centroamérica para el mundo. Soy Alejandro Ramírez. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta entonces.